tanto, vamos a empezar a orar, como lo hemos hecho todas las veces. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo que permites que tus hijos, tu iglesia, esté reunida, Señor, nuevamente, Señor, en el Espíritu, Señor, como lo hemos estado haciendo, Señor, durante todos estos meses, Señor, en los cuales nos hemos reunido, Señor, pero ahora es diferente, Señor. Ahora es diferente porque ahora nos reunimos desde nuestras casas, como la iglesia primitiva se reunían en las casas a orar, a darle gracias a Dios, y nosotros desde las casas, Señor, unidos en un solo espíritu, en un solo cuerpo, nos estamos conectando por esta herramienta que es el Internet, para poder, Señor, llevar a cabo esta clase número 11 de lo que es la eclesiología. Queremos agradecerte por este tiempo. Pedimos que tomes el control de esta clase y pedimos que nos hables a través de tu santa palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. No queremos, Señor, que se hablen palabras humanas. Queremos que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de mi boca. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero mandar un saludo a todos mis alumnos, por favor. Los quiero ver ahí conectados. Quiero mandarles un saludo muy especial. Estoy muy contento porque verdaderamente sé que ha habido mucha respuesta positiva con respecto a esta clase. Algunos de pronto no le han dado la importancia que es, pero los que están ahí, los fieles que están ahí, que quiero que me saluden, esos fieles que están ahí, quiero mandarles un abrazo especial, decirles de que el tiempo que ustedes están dedicando al Señor, ese tiempo no es en vano. Dios no va a ser deudor de nadie, al contrario, el tiempo que vayan a dedicar para capacitarse va a ser de bendición para su vida. Hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes para terminar el punto que vimos la semana anterior, pero quiero hacer un resumen general para poder entrar en conexión, como siempre lo hacemos. Por lo tanto, vamos a empezar a ver lo del principio. Entonces, hemos visto en este curso de lo que es la eclesiología el primer punto en Números Romanos, que es la iglesia y su definición. De ahí, esto yo no voy a entrar aquí, solamente es para conectar. Estoy colocando los bloques principales, los temas principales. Vimos como segundo punto la iglesia y su edificación, como segundo punto. Lo estoy explicando porque sé que muchas personas que me están viendo, que no están viendo, vean la importancia y lo interesante que hemos estado viendo, y quiero animarlos a esas personas que lo miren en YouTube. Los tenemos, todas estas clases están ahí en la página también. Vimos después como tercer punto la iglesia y su comparación. Recuerda cuando el Señor nos estaba comparando, como la iglesia fue comparada como un rebaño, la iglesia fue comparada como una casa, la iglesia fue comparada como un huerto, la iglesia comparada como un cuerpo y la iglesia como un templo. Algunas personas de pronto hemos estado hablando y me podrán decir, hermano, pero en la iglesia, en la Biblia también habla sobre la iglesia que es la esposa de Cristo. También habla de que la iglesia es la nueva Jerusalén, pero esto es en un estado eterno. Yo he querido mostrar estos 5 puntos, pero esa parte de la iglesia en comparada como la esposa de Cristo, o la iglesia como la nueva Jerusalén, me gustaría que ustedes la investigaran como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios? Siempre le digo, yo quiero saber, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Pues a esos estudiosos de Dios quiero decirles de que de todo lo que yo, puntos que veo, siempre hay más, y ustedes pueden seguir indagando y buscando, capacitándose para que puedan comparar mejor. De la iglesia y su comparación, después vimos la iglesia y su dirección. Ese es el punto que estamos tratando actualmente. Por lo tanto, de ese punto de la iglesia y su dirección, la manera como Dios ha ido dando dirección a la iglesia, por lo tanto, vimos los 5 ministerios. Eso los terminamos la semana anterior, que son cuáles los 5 ministerios. Quiero que por favor, ustedes que están allí, me los vayan diciendo. Primero, ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio pastoral, ministerio de maestro. Repitan, porque la manera como ustedes repiten es que aprenden. Ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio pastoral y ministerio de maestro, ¿vale? Y este es el punto que vamos a ver como segundo punto del primer punto de la iglesia
del punto que estamos tratando. Es el segundo punto. Entonces quiero que por favor escriban como título, escriban el gobierno en la iglesia. El gobierno en la iglesia. Bueno, la iglesia está siendo gobernada, ¿vale? Entonces, es un punto que también tiene que ver con el punto 4 del número de Romanos. Por lo tanto, vamos a mirar 4 tipos. Hay más, ya iremos hablando más de este tema, pero quiero hablar 4 tipos de cómo se está gobernando actualmente la iglesia. La iglesia como tal, vamos a poner una iglesia, pero como tal vamos a empezar a comentar. Entonces, vamos a escribir por favor. Las iglesias locales alrededor del mundo, las iglesias locales alrededor del mundo están siendo gobernadas de diferentes maneras. Están siendo gobernadas de diferentes maneras. Coma. Unas se ajustan a la palabra de Dios. Unas se ajustan a la palabra de Dios, mientras que otras no. Unas se ajustan a la palabra de Dios, mientras que otras no. Punto aparte. Dentro de estas formas de gobierno tenemos 2 puntos. Vamos a hablar un poquito de lo que acabamos de escribir y mientras tanto ustedes pueden ir escribiendo como está ahí en la pantalla. Por lo tanto, lo que les estoy tratando de decir es que no todas las iglesias se manejan igual. Todas no se manejan de la misma manera. No tienen la misma forma de dirigir, no tienen la misma forma de gobierno, ¿sí? La misma es de esa administración, esa forma de gobierno. Vamos a hablar sobre, en este punto vamos a hablar sobre la manera de dirigir de la iglesia católica, la manera de dirigir de la iglesia luterana, la iglesia anglicana, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de iglesias como tal, pero vamos a ir hablando de la manera como ellos gobiernan, ¿vale? Inclusive en las iglesias cristianas evangélicas tienen diferentes formas también. Hay formas de gobierno. Unas se ajustan a la palabra, otras no. Vamos a estudiarlas para poder mirarlas y vamos a ir aprendiendo. Entonces, de esta manera vamos a empezar con la primera. El gobierno apostólico. Escriban como punto A. El gobierno apostólico. Estoy mostrando un poco como unas imágenes de esta forma de gobierno, escriban por favor, esta forma de gobierno cree y enseña, esta forma de gobierno cree y enseña que los 5 ministerios, los que hemos visto anteriormente, esta forma de gobierno cree y enseña que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, siguen en vigencia hoy en día. Siguen en vigencia hoy en día. Punto aparte. Entonces vuelvo a repetir. Esta forma de gobierno cree y enseña que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros siguen en vigencia hoy en día. Punto aparte. La gran mayoría de las iglesias evangélicas, no aceptan esta forma de gobierno. La gran mayoría de las iglesias evangélicas no aceptan esta forma de gobierno. Muchas iglesias solo aprueban 3 ministerios para este tiempo. Muchas iglesias solo aprueban 3 ministerios para este tiempo. Evangelistas, pastores, maestros.
evangelistas, pastores, maestros. Cree que el gobierno apostólico existió solo en la iglesia del primer siglo. ¿Vale? Esa es la manera de pensar. Vamos a ir mirando un poquito así, detallitos, para y mirar. Entonces, creen que el gobierno apostólico existió solo en la iglesia del primer siglo. Hemos visto en las clases anteriores, hemos estado mirando un poco de lo que la palabra de Dios decía, como lo estuvimos explicando. Vamos a mirar esta palabra del Señor. Y ahorita tenemos a explicar un poquito este punto. Hechos 6, 1, 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Hechos 6, 1, 3, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ustedes recuerdan este contexto, lo hemos estado estudiando ya en clase. Recuerdan de que estaban los apóstoles y en el nacimiento de la iglesia, cuando estaba habiendo, en el punto que vimos que la victoria, y me gustaría que lo escribieran sobre qué punto era este versículo, que era la victoria sobre la murmuración. ¿Recuerda que vimos este punto? Esto es ya el contexto, ustedes lo tienen claro, pero lo tenemos que explicar. Estaban los apóstoles reunidos y había murmuración. Recuerdan que había murmuración entre las griegas y las mujeres, porque en el repartimiento del pan y de las comidas, pues ellas, unas estaban quejando porque le habían dado a una más que a otra. A las mujeres judías, les estaban dando más alimentos que a las mujeres griegas, ¿vale? Por lo tanto, entonces los 12, aquí es donde viene lo importante, los 12, o sea, está hablando de los 12 apóstoles, los 12, convocaron a la multitud. Acuérdense que los 12 apóstoles, aquí está incluido es Matías y no Judas Iscariote. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ojo con lo que dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Entonces repitan conmigo, por favor, repitan. No es justo que dejemos la palabra de Dios. Eso fue lo que dijeron. Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vale, vamos a parar aquí un momentico para explicar este tema. De acuerdo que después de aquí escogieron a 7 hombres y entre esos estaba Esteban, Felipe, Nicanor, habían personas que estaban siendo escogidos llenos del Espíritu Santo, que tenían buen testimonio, griegos. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El punto que nosotros estamos tratando es de que en el punto de la iglesia, comparando el ministerio, el gobierno apostólico, lo que pasa es que yo no quiero generalizar, pero voy a hablar de algunos que han dado mucho que hablar. Por favor, yo no quiero tampoco acusar a nadie ni creer que estoy acusando a alguna persona. Lo que pasa es que hay unos ministerios que han dado mucho que hablar en este tiempo y han hecho mucho daño, inclusive están en boca con respecto a que de un momento a otro, pues el pastor, que antes era pastor, se convirtió en el apóstol. Su esposa, que era la pastora de la iglesia, se convirtió en la profetisa, y después a partir de aquí empezaron a crear una serie de organización, una red, como buscando la manera de ir a otras partes, pero buscando una manera de que, entonces yo soy el apóstol, voy y fundo muchas iglesias, que no son iglesias autónomas, las dejo en algunos sitios o les doy alguna cobertura, y a partir de ahí los diezmos de estas personas entonces van a venir hacia mí, a traerlo, porque yo soy la que estoy haciendo la administración. Entonces esto ya no se convierte en algo como en lo que estaba en la iglesia primitiva, cuando Pablo iba y dejaba iglesias autónomas y dejaba
en este dice obispo, o sea, dejaba pastores para que la administraran, sino que de alguna manera ya se estaba convirtiendo, parece ser que se está convirtiendo en un negocio, y esto es lo que yo no quiero hablar, que no está bien, no está bien. Yo quiero que ustedes juzguen ustedes mismos, y eso, yo no quiero meter a todos en una digamos en una relación, pero yo me estoy refiriendo a estas clases de personas que han cogido como un negocio, como que la iglesia es un negocio. La iglesia no es un negocio. Verdaderamente tú que te estás levantando, porque creemos que se está levantando pastores, que se están levantando aquí, que entiendan de que la iglesia no es un negocio. Tú lo haces por amor a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Las cosas que estamos haciendo y que estamos haciendo, las hacemos es porque amamos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, quería dejar de que ellos reunieron a los 12 y entonces les dijeron unas palabras de que no era justo de que ellos se dedicaran a otras cosas, porque tenían que dedicarse a la palabra de Dios. Y esa es la manera de que nosotros tenemos que buscar, como a pastores, buscar la manera de que estemos pendientes de la palabra de Dios. Entonces, por favor, digan palabra de Dios. Palabra de Dios es lo importante es enseñar. La misma palabra lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por falta de conocimiento. No dice por falta de otra cosa, es por conocimiento, y es importante que nos dediquemos nosotros a entender la palabra de Dios, porque esos son los alimentos frescos que tú le vas a dar a las ovejitas, ¿vale? Por lo tanto, quería hacer énfasis en esto y vamos a empezar otra forma de gobierno. El gobierno episcopal. El gobierno episcopal. Yo quiero que entendieran un poco de que en la historia del cristianismo, ustedes cuando estudian la historia del cristianismo van a ver que en la historia del cristianismo en 1050, pues la iglesia católica o la iglesia iba unida, la iglesia católica en ese tiempo, porque hay una historia del cristianismo, es bueno entenderla. Cuando ustedes empiezan a estudiar la historia del cristianismo, ven la historia que empezó desde el nacimiento de la iglesia. E inclusive hasta hoy en día hay una historia, llevamos 2000 años de historia, por lo tanto hubieron muchos casos. Una de las cosas que hubieron, que solamente quiero enfatizar aquí, es el cisma del oriente y occidente. La iglesia se dividió en el oriente y en el occidente. Por lo tanto, en el oriente tenemos lo que es la iglesia católica, y en el occidente pues tenemos la iglesia ortodoxa, ¿vale? Por lo tanto, quiero que, por lo he hecho al revés, pero bueno, que lo que quiero decir es que se ha dividido la iglesia, se ha dividido en dos, desde en ese tiempo, pues en la historia del cristianismo. Estoy hablando de este gobierno episcopal, ¿vale? A partir de aquí pues vemos que están digamos desde el Papa, catedrales, arzobispos y así sucesivamente una pirámide. Pero quiero que empiecen a escribir sobre este punto para entender un poquito. Solamente estoy dejando unos puntos para entender un poquito de lo que es de la manera como gobierna, ¿vale? La palabra episcopal viene del griego episcopos. Escriban, por favor. La palabra episcopal viene del griego episcopos, que significa jefe espiritual de una diócesis. Jefe espiritual de una diócesis. Esta forma de gobierno es usada por la Iglesia Católica. Esta forma de gobierno es usada por la Iglesia Católica, luterana y anglicana. Esta forma de gobierno es usada por la Iglesia Católica, luterana y anglicana. Con ella se confiere poder al obispo. Con ella se confiere poder al obispo para gobernar varias iglesias locales. Para gobernar varias iglesias locales en una región específica. ¿Vale?
para gobernar varias iglesias locales y una región específica. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? De que ustedes recuerdan, digamos, que los sacerdotes, pues ellos tienen, siempre decían a veces los sacerdotes que va a venir el obispo, o va a venir el obispo a una región, a una ciudad, iba a venir. Entonces ellos empezaban a como tratar de tener todas las cosas en reglas y en norma porque iba a venir el obispo a visitarlos. Y entonces es alguien que estaba teniendo más autoridad de parte de ellos y mandaba. Por lo tanto, quiero que entienda esta palabra. Y la palabra que hemos escrito como la palabra episcopos, que es lo que significa, ¿sí? Episcopos, como la palabra episcopal, ¿sí? Esa palabra es la palabra raíz, una palabra del griego. Y quiero que ustedes entiendan, como estudiosos de Dios, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Yo sé que hay estudiosos de Dios aquí. Quiero que lo que tienen que entender, empezar a entender las raíces griegas. Para eso hay gente que no le pone cuidado a esto. No le pone cuidado a, digamos, a como la traducción o el significado en el griego de lo que es la palabra iglesia, que significa eclesia con doble K. Y es bueno, importante nosotros entender el significado del griego. Yo sé que ustedes van a ir a más, en cada estudio que hacemos tienen que ir más, entonces estas palabras griegas es bueno que ustedes también las repasen y las estudien. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Entonces, el gobierno congregacional. Esta es una parte de gobierno ahora de una iglesia. Estábamos hablando de una iglesia, la anterior, el punto anterior, sobre la iglesia católica, la iglesia anglicana y la iglesia luterana. ¿Vale? C, el gobierno congregacional. Es otra manera, otra forma de gobierno. C, el gobierno congregacional. Escriban, por favor. Consiste en una forma de gobierno. Consiste en una forma de gobierno democrático. Consiste en una forma de gobierno democrático. Donde cada miembro de la iglesia puede votar y elegir al pastor. Donde cada miembro de la iglesia puede votar y elegir al pastor. Los ancianos y los diáconos. Los ancianos y los diáconos. Punto aparte. El grupo que ha sido elegido, ese grupo que ha sido elegido es llamado consistorio. Ese grupo que ha sido elegido es llamado el consistorio. Ese grupo que ha sido elegido es llamado el consistorio o junta directiva. O junta directiva. Y su tarea consiste, en dirigir y cuidar a la iglesia. En dirigir y cuidar a la iglesia. Hemos visto hasta la hora 3 ejemplos de maneras de gobierno. Hemos visto el ejemplo del gobierno apostólico, el gobierno episcopal y el que estamos viendo que es el gobierno congregacional. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir en qué consiste esta forma de gobierno democrático? Pues estos son como una especie de elecciones. Los que eligen al pastor es la congregación y hacen una serie de elecciones y lo eligen, ¿sí? Y hay iglesias que se rigen de esta manera. Ellos eligen a los diáconos y todos. Puede pasar un tiempo cuando las iglesias de pronto hacen un cambio del pastor, porque ese pastor pues no se alinea a los pensamientos o a las maneras o cualquier otra manera de pensar, o inclusive si está fallando el pastor en alguna área, pues tratan de buscar y cambiar a otro. Esta forma de gobierno pues es usada en algunas iglesias así.
Por lo tanto, a veces esta manera de gobierno tienen, digamos, de alguna manera, pues siempre nosotros decimos que es bueno que las ovejas estén oyendo la voz del pastor, que las abejas, como ellas, aprenden a oír la voz del pastor. Pero de todos modos, son maneras de gobierno. Yo no voy a entrar aquí a dar detalles. Ustedes son como estudiosos de Dios. Hay estudiosos de Dios aquí. Pues como estudiosos de Dios, ustedes tienen que conocer la manera como gobiernan las iglesias. Y yo solamente estoy trayendo 4 ejemplos. Hay maneras de gobiernos diferentes en la iglesia de Cristo, que algunos lo hacen diferente y lo hacen de una manera. Pero ustedes que quieren saber más, yo solamente traigo 4 puntos, pues pueden investigar más de cómo es el gobierno de la iglesia ortodoxa o cómo son los gobiernos de las otras iglesias que se están moviendo. Pues hay muchas maneras de gobernar. Sencillamente, como yo sé que se están levantando pastores, ¿cuánto lo creen? Y le hablo a los pastores, porque le estoy hablando aquí a los pastores. Sé que en el momento ustedes tienen que empezar a tomar una medida de cómo es que van a gobernar. Yo le voy a seguir explicando una manera como debe ser gobernada, como dice la palabra a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, quiero que sigan este punto de el gobierno presbiteriano. De el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano está conformado por un grupo de ancianos maduros. Ustedes van a identificar cuando ustedes escuchen cuáles son el gobierno de donde se gobiernan sus iglesias. Y en este caso, nuestra iglesia. Cuando nosotros digamos de esta, aquí vamos a hablar del ejemplo. Este es lo más parecido a lo que es la iglesia, de cómo es la manera como se está pronunciando, cómo es la manera como se está gobernando nuestra iglesia. El gobierno presbiteriano está conformado por un grupo de ancianos maduros, conocedores de la santa palabra, conocedores de la santa palabra de Dios y capacitados para instruir, edificar y guiar a la iglesia. Capacitados para instruir, edificar y guiar a la iglesia. Quiero hacer un paréntesis aquí mientras ustedes terminan de escribir. Nuestra iglesia se está, de alguna manera, le hablo a los alumnos, ¿no? Conocemos que nuestro pastor, ¿sí?, que es el que está ellos son parte de un consejo de ancianos, en este caso los ancianos de la iglesia, que es el copastor Sami. Tenemos a Juan Ribeira, ¿sí?, un anciano de la iglesia. Nuestra hermana Isabel Urquía, anciana de la iglesia. Esos son el consejo de la iglesia. Tenemos también administrativa a Román, más que es parte de un consejo, y entre ese consejo pues se encuentra el pastor, pero la cabeza, porque debe haber una cabeza, pues la cabeza es el pastor, ¿sí?, el pastor Jimmy Martín. Por lo tanto, a partir de ahí ellos tienen sus diferentes finalidades para tomar decisiones y llevan a cargo una serie también de desempeño en la iglesia. Son personas que tienen un buen ejemplo. Si están ahí porque Dios los ha puesto ahí, tienen un buen ejemplo, los han llevado y ellos están dirigiendo la iglesia de Cristo. A partir de ahí empiezan a dirigir una serie de ministerios, van dirigiendo ministerios como los estudios bíblicos, van dirigiendo ministerios de los grupos de crecimiento, ministerios administrativos. Entonces ellos tienen un cargo, pero todo lo que es la iglesia como tal tiene una administración. No es que la iglesia ande así en desorden, sino al contrario, la iglesia hoy en día está trabajando, y mientras nosotros estamos en nuestras casas, ellos siguen trabajando. Han podido ver cómo todas estas semanas han estado haciendo repartos de alimentos a las familias necesitadas, porque nuestra iglesia pues tiene una obra social y que me encanta y la tengo que alabar, una obra social para las personas que necesitan. Y a pesar de esta crisis hemos estado trabajando
y hemos estado ahí preparando, porque somos bendecidos por otras iglesias, por otras de otras partes, como son nuestros hermanos de Retro, que nos bendicen cada mes, nos están bendiciendo, ¿sí? Y nosotros estamos siendo bendecidos como iglesia, y de alguna manera pues está siendo bendecido otras personas necesitadas en este momento. Todos hemos recibido parte de esa ayuda, llevamos meses trabajando en esa obra social, y la iglesia como tal, pues ellos llevan esa administración en carga, y mientras hoy les decía, están muchos en sus casas, pues la iglesia sigue trabajando, exponiéndose también, están ahí exponiéndose día a día, pero ellos siguen ejecutando y trabajando a pesar de eso. Entonces es bueno que nosotros veamos todas estas cosas para valorarlas y exaltarlas. Un día van a tener sus propias iglesias y van a tener su propio equipo de trabajo. Ya lo vamos a tocar esto más adelante, ¿vale? Este ministerio presbiteriano es un poco el ministerio parecido, para hablar un poco cómo está siendo gobernada la iglesia. El presbiterio por lo general lo conforma, escriban por favor, el presbiterio por lo general lo conforma un cuerpo de pastores. El presbiterio por lo general lo conforma un cuerpo de pastores o ancianos maduros. El presbiterio por lo general lo conforma un cuerpo de pastores o ancianos maduros. Un cuerpo de diáconos o servidores que trabajan y dirigen los ministerios. Un cuerpo de diáconos o servidores que trabajan y dirigen los ministerios. Esto es lo que le estaba hablando anteriormente del punto anterior, ¿vale? Por lo tal, lo conforman un cuerpo de pastores. Cuando ustedes empiecen a trabajar y que ya empiecen a desempeñar en su ministerio pastoral, hay que tener en cuenta de que tiene que tener un equipo de trabajo. Necesita tener un equipo de trabajo, ¿vale? Gente madura, ancianos, buen testimonio. Vamos a empezar a mirar qué dice la palabra de Dios. Vamos a mirar qué es Pablo, qué es lo que quería y qué enseñaba. Entonces quiero que por favor, hemos estado tocando estos 4 puntos y vamos a decir una declaración, porque le voy a hablar aquí a los pastores. ¿Hay pastores aquí? Pues les quiero hablar a los pastores y les quiero hablar a estos pastores que se están levantando, a las pastoras que se están levantando, les quiero hablar. Por lo tanto, quiero hablarles directamente a ellos. Yo siempre les decía, cuando escuchen una palabra declaración, pues pueden ustedes darle con un me gusta o con algo, porque si eso significa de que esa palabra tú la estás recibiendo, que la estás recibiendo para ti. Por lo tanto, vamos a leer 1 Timoteo 3, 1, 16. Dice, palabra fiel, o sea, una palabra verdadera. Una palabra fiel es una palabra verdadera. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero por favor, quiero que se quiten de la mente la palabra obispo como la palabra, como el obispo, el tema de obispo, como lo que es del obispo de la Iglesia Católica. Más bien, en otras traducciones que he estado mirando, y ustedes lo pueden buscarlo en otras traducciones que van a tener en la Biblia, van a mirar, de que aquí ya no habla de obispo, sino lo representan como pastores o como ancianos. Y lo he estado estudiando todo este tiempo y lo refieren así de muchas maneras en muchas traducciones. Por lo tanto, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces diga, buena obra desea. Pero es necesario, repitan, es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces está diciendo cómo tiene que ser el obispo. No dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Hace una pregunta.
no un neófito. ¿Qué dice la palabra aquí con la palabra neófito? Una persona que no tiene conocimiento, un recién convertido, una persona que apenas se ha convertido a Cristo. Entonces, no un neófito. No sea que envaneciéndose el neófito caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, no solamente testimonio en la casa, sino también testimonio con las personas que están afuera, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. ¿Sí? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora después dice, los requisitos del diácono lo habla a partir del capítulo 8. Dice, los diáconos, entonces ¿a quién estaba hablando? A los ancianos, ¿no? Le está hablando a los pastores, a las personas que están ahí. Después empieza a partir del 8 a hablarle a los diáconos, a los servidores. Entonces, ¿cómo tienen que ser los diáconos? Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos. Mira aquí la importante, dice que estos, ¿quiénes? Los diáconos. Tiene que dice, sean sometidos a prueba primero. No es que tú agarres ahora y coges un equipo de trabajo y no lo hayas, como dice, sea sometido a prueba. Primero lo hayan probado, lo estén analizando, mirando, para mirar si verdaderamente puede cumplir esa función como un diácono, como un servidor de la iglesia. Entonces debe ponerlo que sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Por lo tanto, primero lo tiene que poner a prueba si son irrepresibles. Después dice, las mujeres asimismo, las mujeres, vemos que hay mujeres también servidoras. Lo vemos ahí en la palabra, en el 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, está escribiéndole Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, digan, ¿cómo conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? Le está diciendo a él que las personas que ha elegido, que ha escogido, que ha puesto, que es como, el pastor, el que va a llevar, el anciano de la iglesia, pero no estoy hablando de ancianos, personas mayores, aquí no está hablando de ese anciano como si fuera el de mayor. Yo quiero hacer una pregunta, ¿Timoteo era un anciano de la iglesia? Quiero que me respondan si Timoteo no era un anciano de la iglesia. Claro que sí, era un anciano de la iglesia, era joven, pero era anciano porque un anciano es una persona madura. Madura no significa que estoy hablando de ancianos de edad ni de vejez, estoy hablando sencillamente de una persona madura espiritualmente, con conocimiento de la palabra que pueda dirigir. Por lo tanto, Timoteo era un anciano de la iglesia, ¿vale? Entonces, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra y recíbala? Quiero que reciban esta palabra de primero a Timoteo, porque si anhelan en su corazón, siendo, como dice, que alguno anhela obispado, si alguno anhela ser anciano, servidor de la iglesia, ministro, que pueda dirigir en la iglesia cuando tengan su propia iglesia, si lo anhela, buena obra desea. ¿Vale? Dice este pasaje del 16, dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Juan 1:14, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, que eran los testigos, visto por los ángeles,
predicado a los gentiles, como lo hizo Pablo, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Es una palabra preciosa que está en Primera de Timoteo y sería bueno que la repasáramos, la leyéramos y la analizáramos un poco. Así que hemos terminado este bloque, no quería detenerme un poco aquí porque hay mucho que explicar todavía y me gustaría que apuntaran como este punto, que es el quinto punto, otro bloque, otro tema de los temas principales, la iglesia y su desarrollo. Entonces escriban, la iglesia y su desarrollo. No sé si están conectados. No puedo ni siquiera ver aquí cuántos tengo conectados porque estoy liado, pero quiero que me comenten algo. Porque no lo he visto en ninguna manera por acá. No sé si es mi página, pero bueno, yo espero que sí están conectados aquí. Estamos viendo entonces la iglesia y su desarrollo, ¿vale? La iglesia es su desarrollo, escriben como título. Vamos a empezar a mirar la iglesia como desarrollo. He puesto esta imagen como una iglesia, un organismo que se va desarrollando. Entonces escriban por favor. La iglesia no debe considerarse una organización humana. Este tema va a ser bastante fascinante y por eso quiero que le pongan muchísima atención. La iglesia no debe considerarse una organización humana, sino como un organismo vivo, que ha estado creciendo. La iglesia no debe considerarse una organización humana, sino como un organismo vivo que ha estado creciendo y desarrollándose. Ha estado creciendo y desarrollándose a través de los siglos. Ha estado creciendo y desarrollándose a través de los siglos, por medio del poder del Espíritu Santo. Por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Vamos a explicar un poquito esta parte, que acabé de decir el primer párrafo. No vayan a escribir el resto, que ya les dictaré. Quiero que me pongan atención aquí, por favor. Una planta, cuando tú siembras una planta, tú no tienes que esforzar a esa planta a que crezca. Ella crece por sí sola, va teniendo un crecimiento. Tú tienes que estar pendiente de que tenga buena tierra y estar regando esa planta y ella va creciendo. Tú no vas ahí y agarras la planta y empiezas a estirarla y a tirarla, haciéndole que haga un crecimiento. Es un organismo vivo. Un bebé, un niño, él va creciendo. Los que tienen niños saben que sus hijos y nuestros hijos, yo tengo un niño pequeño, los niños van creciendo. No podemos ir y pretender de pronto agarrar al niño de la cabeza así, jalarle del cuello porque queremos que empiece a crecer, ¿no? Él va creciendo. Tú preocúpate por darle buen alimento. Tú preocupa por alimentarlo para que él va creciendo y va teniendo su crecimiento. Así es la iglesia. La iglesia desde el nacimiento ha ido creciendo poco a poco. No ha sido tener que empezar a forzar el crecimiento de la iglesia. Lo que pasa es que a veces han habido situaciones en general, y yo porque a veces me gusta documentarme mucho y estudiar y mirar de muchos hermanos que estaban frustrados porque es que había muchas iglesias que les estaban exigiendo que tenía que cumplir una meta, que tenía que cumplir la meta en la cual alcanzada de las personas que tenían que llevar al evangelio, y estaban los hermanos estresados porque apenas tenía que llevar 12 o tenía que multiplicarse hasta 12 y que esto, y apenas estresados porque no he cumplido la meta, solamente llevo 6, y estaban estresados y angustiados. Pues esas son cosas que de pronto las personas de alguna manera están intentando, frustrando a las ovejitas a que tengan, a buscar la manera, pero de alguna manera la palabra nos enseña que el crecimiento, y quiero que por favor me lo respondan acá, ¿quién es el que da el crecimiento? Que lo hemos estado estudiando. ¿Quién es el que ha estado dando el crecimiento? Fue el primer punto que estuvimos estudiando.
El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 16, 18. Lo dijo. ¿Quién es el que hace el crecimiento? Por lo tanto, quiero que me lo escriban aquí. Déjenlo plasmado. Entienda quién es el que hace el crecimiento. No lo hace el hombre, no lo hace un ser humano. Lo hace es Jesucristo, es el que hace el crecimiento. Es Jesucristo el que hace el crecimiento. El Señor Jesucristo dice en Mateo 16, 18, dice, cuando le habla a Pedro, ¿sí? Edificaré mi iglesia. Dice edificaré, o sea, le está dando crecimiento, ¿vale? Seguimos. Todo creyente, al ser parte de la iglesia, ¿hay creyentes aquí? ¿Hay creyentes aquí? Yo quiero saber si hay creyentes aquí. ¿En esta casa hay creyentes? Amén. Ah, vale. La iglesia, todo creyente, al ser parte de la iglesia, debe multiplicarse. Por favor, le estoy hablando a ustedes, a los creyentes. Yo les digo, ¿hay creyentes aquí? Ustedes tienen allí, los que me están viendo, ¿hay creyentes? Por lo tanto, todo creyente, al ser parte de la iglesia, debe multiplicarse en nuevos creyentes. Todo creyente, al ser parte de la iglesia, debe multiplicarse en nuevos creyentes. ¿Cuántos creen esto? Debe multiplicarse. Entiendan esto. Las ovejitas, cuando paren, cuando dan a luz, ¿qué es lo que dan a luz? ¿Qué dan a luz ellas? Ovejas. Por lo tanto, las ovejas se multiplican en ovejas. El pastor no pare ovejas. El pastor no da a luz ovejas. Son las ovejas las que dan las ovejas. El pastor tiene que multiplicarse, pero se tiene que multiplicar en pastores. Crear esas ovejas, llevarlas algún día a ser pastores, ¿vale? Sería una pequeña observación aquí. Escriban esto, por favor. Un pastor debe de producir nuevos pastores. Un pastor debe de producir nuevos pastores. Un pastor debe de producir nuevos pastores. Un maestro debe de producir nuevos maestros. Y ahí le puedes seguir añadiendo lo que tú quieras. Una abeja debe de producir nuevas ovejas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que tenemos que producir. Nosotros estamos enviados a producir. Mira, yo estoy haciendo este estudio y dice, un maestro debe producir nuevos maestros. Aquí se están levantando personas con esa vocación, personas con ese llamado que es el llamado de la enseñanza, de instruir, de enseñar, de dar esta palabra, de dar alimentos frescos a las ovejitas. Se están levantando, por lo tanto, yo espero y le oro a Dios para que se levanten maestros de sana doctrina. Y de verdad lo digo de corazón. De corazón yo le oro mucho al Señor para que los que están estudiando conmigo se levanten maestros, porque yo fui instruido de un maestro con sana doctrina y él siempre estaba anhelando y estaba recalcando y nos estaba para enseñarnos a dar, y en sus oraciones estaba y que él quería multiplicar, que siempre de que hubieran personas que se levantaran, que tuvieran ningún temor, que se levantaran a explicar la palabra, pero una palabra sin levadura. Por lo tanto, yo también anhelo lo mismo. Yo ya pasé por un proceso, también tuve que pasar un tiempo de enseñanza y ahora ya estoy en otro proceso, ahora estoy impartiendo, pero yo le estoy creyendo a Dios que también el mismo proceso que yo viví también lo van a vivir ustedes. Ustedes también van a empezar a dar enseñanzas, a enseñar sana doctrina, a enamorarse de la palabra de Dios. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó la importancia de dar fruto en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Juan 15, 16. Juan 15, 16, vamos a leerlo todos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Digan por favor, tu fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces dice que el Señor nos ha puesto para que llevemos ¿qué? Fruto. Nos ha puesto para que llevemos fruto. Hermano, entienda, Dios quiere que lleves fruto, que todos los que estamos aquí estudiando llevemos fruto. No es posible de que llegan hermanos que llevan 10 años, 15 años y no se han multiplicado ni siquiera en uno. Debería, y quiero hablarle, hoy te quiero hablar a ti. Llevas muchos años en la vida cristiana y no te has multiplicado en una persona. Sencillamente, ¿por qué? Porque no has dado fruto. Dice que nosotros tenemos que multiplicarnos. Es la manera como el evangelio se ha ido extendiendo. Necesita entender que te debes de multiplicar. Tú lo puedes haber traído a la iglesia y te has multiplicado, pero entienda, si llevas mucho tiempo y no has llevado a nadie a los pies de Jesucristo, no los has acercado, entonces deberías de preguntarte tú si estás haciendo lo que dice la palabra, que Dios quiere de que llevemos fruto. Por lo tanto, Hechos 5:14. Aquí les hablaba del crecimiento que da el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Entonces, ¿qué había? Aumentaban. ¿Eso qué es? Crecer. Los que creían en el Señor, ¿hay alguien que crea en el Señor aquí? ¿Hay alguien que crea en el Señor Jesucristo? Pues entonces dice que han aumentado. Tú un día no conocías, ahora ya conoces. Han ido aumentando y la iglesia sigue aumentando. Desde el primer siglo hasta la hora sigue aumentando. Entonces los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así como de hombres como mujeres. Ahí está el crecimiento. Sigue habiendo un crecimiento, hay un crecimiento, lo está dando el Espíritu Santo. Partiendo de este principio, toda iglesia local debe producir nuevas iglesias locales. Partiendo de este principio de que tenemos que multiplicarnos, por lo tanto, la iglesia local debe producir nuevas iglesias locales. Y ese es el ejemplo que tenemos de nuestra iglesia. Hemos visto cómo la iglesia nuestra se ha ido incorporando a los alrededores. La iglesia de San Feliu, la iglesia de Palafrugell, la iglesia en Llançà, la iglesia en Flaçà, la iglesia en Tossa de Mar, nuevamente, próximamente la iglesia en Arbúcies, ¿sí? Iglesias también, se me ha ido, pero bueno, que hemos seguido creciendo, hemos visto, y ustedes lo mismo lo han visto con sus propios ojos, como la iglesia se ha ido extendiendo y se ha ido colocando. Si se me colocó una, se me pasó una, por favor me la ponen aquí. Tossa de Mar, la iglesia de Tossa de Mar, ¿sí? Es una iglesia que también está creciendo. Le mandamos un saludo al pastor, y justamente es un alumno, pero que él ya es un pastor, pero es un alumno que está ahí y ya está creciendo, y le mandamos ese saludo a nuestro hermano José, a nuestro pastor José. Muchísimas bendiciones por el trabajo, por ese llamado que Dios le ha hecho. Por lo tanto, partiendo de este principio, toda iglesia local debe producir nuevas iglesias locales. Si leemos el libro de los Hechos, de los Apóstoles, si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que la iglesia no solo crecía en números, veremos que la iglesia no solo crecía en número de miembros y conocimiento, sino también en número de iglesias. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que la iglesia no solo crecía en número de miembros y conocimiento, sino también en número de iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra en Hechos 16:5. Hechos 16:5. Entonces vamos a leerlo todo. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Está hablando de las iglesias. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, ¿qué aumentaba? ¿Qué aumentaba?
Escríbame, por favor, ¿qué aumentaba? Yo sabe que yo soy, siempre estoy ahí repitiendo y repitiendo porque es la única manera que ustedes aprenden. Entonces, por favor, entendiendo este versículo, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe en Cristo. Pero ¿qué dice? Las aumentaban en cada día, las iglesias aumentaban en cada día, ¿vale? Vamos a empezar a mirar otro punto sobre el punto que estamos tratando, que es, dice, el nacimiento de una iglesia local. Vamos a empezar a hablar sobre este punto, ¿vale? Estamos viendo la iglesia y su desarrollo, ¿vale? Entonces escriban conmigo, por favor. Para que una iglesia local pueda reproducirse, en otras iglesias locales, se debe de tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces yo le estoy hablando a los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo no he visto casi conectados aquí, ni que le dicen ni me gusta, ni nada. Yo o es que el botón lo tengo desactivado. No sé si lo tengo desactivado el botón de me gusta, o es que allí, o no lo estoy viendo aquí en porque estoy mirando, interactuando con ustedes. Y estamos mirando de que la iglesia local pueda reproducirse, que se pueda reproducir, ¿sí? En otras iglesias locales. Entonces yo le decía que se están levantando aquí pastores. Se están levantando pastores y pastoras. ¿Cuántos creen esta palabra? Le estoy hablando a ti, pastores. Estoy hablando que se está levantando y van a reproducirse. Nuestra iglesia local se va a reproducir en otras iglesias locales. Deben de tener 50 pasos. Por lo tanto, esta palabra que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, tómela muy en cuenta porque es para tu ministerio, ¿vale? Primero, Dios coloca en el corazón de los pastores, a ti, pastores, te estoy hablando a ti, pastor, y pastoras, estoy hablando. Dios coloca en el corazón de los pastores la necesidad de abrir una nueva iglesia. Eso lo coloca Dios. La necesidad de abrir una nueva iglesia. Esta obra, vuelvo a decirlo, Dios coloca en el corazón de los pastores la necesidad de abrir una nueva iglesia. Punto seguido. Esta obra debe de llevarse a cabo en algún lugar. Donde no haya llegado el evangelio. Esta obra debe llevarse a cabo en algún lugar donde no haya llegado el evangelio. Ojo con esto. No se trata de que nosotros vamos a ir a colocar una iglesia al lado de otras iglesias, o vamos así colocando aquí. Es el Espíritu Santo el que tiene que confirmar si verdaderamente ahí le han pasado casos y cantidades de casos a pastores que los mandaron a colocar en la iglesia, pero la colocaron sin saber en dónde Dios les había dicho. Las colocaron donde ellos creyeron, donde ellos les parecieron. Por lo tanto, debes de saber dónde Dios te pone. Es necesario, y vamos a mirar el proceso. No, Dios le coloca al pastor la necesidad de abrir esa necesidad. 2. La iglesia local envía un equipo de hermanos. La iglesia local envía un equipo de hermanos al lugar que Dios ha escogido previamente. Entonces, ¿quién lo ha escogido? ¿Quién lo ha escogido? La iglesia local envía un equipo de hermanos al lugar que Dios ha escogido previamente. ¿Esto se llama qué? Evangelismo. Esto se llama evangelismo. Van a un lugar que Dios ya ha escogido y empiezan a evangelizar. Y empiezan ahí en esa zona donde Dios les ha puesto en el corazón y empiezan a evangelizar y a llevar la palabra de Dios en esa zona. Y Dios empieza a confirmar en esa zona. Dios mismo es el que va a dar el crecimiento. Dios mismo es el que lo va a levantar. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha puesto en este ministerio, tenga confianza que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar y Dios te va a llevar. Dios mismo te va a ayudar. Dios mismo es el que te va a guiar. Dios mismo te va a mostrar. El Espíritu Santo te va a empezar a mostrar estrategias de cómo trabajar donde Dios te ha puesto, ¿vale? Tercero,
el equipo misionero se encarga de evangelizar. El equipo misionero se encarga de evangelizar el sector para poder ganar. El equipo misionero se encarga de evangelizar el sector para poder ganar las almas con el evangelio de Cristo. Entonces vemos que hay un equipo. Hay un equipo que previamente a cada iglesia se ha ido enviando un equipo misionero, un equipo evangelístico. Por lo tanto, tú, pastor, en el primer sentido que tienes que tener es esa pasión por las almas e ir donde Dios te ha llevado, te está mostrando un sitio, te está llevando a un sitio, allí empieza a ver un equipo de trabajo. Tú no puedes ir andando como una rueda suelta. No, hay un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo donde ha ido evangelizando y empiezas a trabajar en esa área. Y empiezas a evangelizar para poder ganar almas con el evangelio de Cristo en ese sector donde Dios te ha puesto. Puede ser un pueblo, una provincia, una ciudad donde Dios te haya mandado. Allí donde haya sido tu llamado, allí en ese sitio, vas previamente a evangelizar. ¿Vale? ¿Cuánto lo creen? Creo, por favor, lo están comprendiendo todo esto que estoy diciéndoles. Cuarto, una vez establecida la iglesia, se debe conformar el cuerpo directivo. Una vez establecida la iglesia, se debe conformar el cuerpo directivo, con un pastor como cabeza y un equipo de líderes maduros. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Un pastor como cabeza y un equipo de líderes maduros. No puede ir dos personas, dos cabezas. No puede ser dos cabezas porque entonces una cabeza va a querer ir hacia un lado, otra cabeza va a querer ir hacia otro lado. No, una cabeza. La cabeza principal es Jesucristo. Pero para entender más o menos el concepto es un pastor como cabeza, ¿sí? Para poder darle la dirección y un equipo de trabajo que conforma el cuerpo directivo, ¿sí? Que son líderes maduros que te van a ayudar a ejercer tu ministerio pastoral. ¿Vale? Entonces estamos entendiendo los pasos. ¿Estamos entendiendo los pasos? Quiero que por favor me escriban si lo están entendiendo. Esos pasos los están entendiendo. Yo quiero saber si lo están entendiendo porque Dios te está enseñando cómo va a ser la manera. Posiblemente después de todas estas reuniones Dios ya empieza a tocar sus corazones y empezar a mirar. Por lo tanto, yo les estoy dando las directrices de cómo se debe trabajar y todo esto lo vamos a mirar a la luz de la Escritura. Quinto, con la ayuda de las iglesias locales, hemos visto los ejemplos nuestros que nuestra iglesia local está apoyando, ayudando a esas iglesias pequeñitas, las iglesias pequeñitas como la iglesia de Tossa de Mar y en su tiempo con San Feliu, Palafrugell, con Flaçà, con el tiempo. Entonces, siga por favor, con la ayuda de las iglesias locales, las nuevas iglesias deben de llegar a su meta. Con la ayuda de las iglesias locales, las nuevas iglesias deben de llegar a su meta de sostenerse. Con la ayuda de las iglesias locales, las nuevas iglesias deben de llegar a su meta de sostenerse y puedan desarrollar su visión. El pastor, le estoy hablando, pueda desarrollar esa visión, lo que Dios te está colocando en el corazón, ese anhelo. Puede ser que tu ministerio sea más direccionado hacia el estudio de la palabra. Puede ser que tu ministerio sea más direccionado hacia el evangelismo. Puede ser que tu ministerio sea direccionado hacia la obra social. Y hay muchas cosas más que pueden estar en el tiempo de lo que es la oración, pero obviamente tiene que ir incluido en todas las áreas de la iglesia, pero que me refiero de que tiene bastante fuerte. Ustedes conocen muchas iglesias que son más evangelísticas. Hay otras iglesias que son, como digamos en el caso de nosotros, del pastor más preocupado en estudiar la palabra, en la oración, pero sobre todo en enseñar, en capacitar, en crear nuevos pastores, en crear nuevos ministros, nuevos grupos de crecimiento, nuevos líderes, que al final después se convierten en pastores que llevan una iglesia local, ¿vale? Entonces,
Con la ayuda de las iglesias locales, las nuevas iglesias deben de llegar a su meta de sostenerse y puedan desarrollar su visión y en un futuro puedan reproducirse en otras iglesias locales. Créelo, se van a reproducir, ustedes se van a reproducir en nuevos pastores también, se van a reproducir sus iglesias, se van a reproducir en otras iglesias también. Creen esta palabra, reciban esta palabra, recíbela, que es una palabra que ha ido creciendo y vuelvo y le digo, es un organismo vivo. El cuerpo de Jesucristo es un organismo vivo, no tenemos que forzarlo. El que le da el crecimiento, la obra es de Jesucristo, Él mismo es el que le está dando el crecimiento. Por lo tanto, créelo, pero trabaje en esa dirección, trabaje en esa dirección. Creo que voy a dejar hasta aquí. Escriba por favor como título este punto para saber dónde hemos quedado. Y escriba por favor la obra misionera y el desarrollo de la iglesia. Solo escriban el título. Ya.